sigue siendo un punto de crisis para la administración central. El ministro de Comunicaciones dice tener un acuerdo para un tramo que está en medio de un proceso legal. Participe con la etiqueta SF Sin Carreteras. Ese es el tema de la noche. Ahora los dejo con la nota. El ministro de Comunicaciones liquidó el contrato con Odebrecht y 97 kilómetros que no fueron trabajados por la empresa podrán licitarse para que nuevas empresas lo reparen. Sin embargo, el proyecto inicial, que eran 4 carriles, podría reducirse a 2, por lo que diputados piden al ministro que dé explicaciones. La carretera tiene que continuar y la obra pública tiene que continuar. También es cierto, y se lo dijimos al ministro, que él tenía que cobrar fianzas de cumplimiento o seguros de caución. Yo creo que Guatemala pudo haber logrado incluso que Odebrecht reintegrara ciertos recursos, incluso reintegrara ciertos estudios, proyectos. Suchitepeques ha sido afectado fuertemente por todo este debacle de las carreteras, en este caso especial del caso Odebrecht. Esto ya hubiera estado terminado. Los congresistas también pidieron al ministro que se aclare los acuerdos a los que se llegaron con Odebrecht, debido a que no se sabe si el Estado será indemnizado por incumplimiento del contrato. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, terminamos esta semana con el tema de las carreteras. Hay pues un acuerdo general de que la red vial debe ser rescatada, pero muchos cuestionan cómo, y el tema de Odebrecht pues también es polémico luego de la información que diera el ministro de Comunicaciones de que llegó a un acuerdo, dice él, para solucionar ese problema. Los diputados cuestionan si es un trato que beneficia a Guatemala. De eso hablaremos esta noche. La etiqueta SF Sin Carreteras. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Fernando Espina y Luis Miguel Reyes. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, SF Sin Carreteras. Estamos quedando sin carreteras, sin infraestructura vial. Ya hemos escuchado de varios sectores la necesidad de encontrar una salida a esta crisis. El gobierno, por su lado, ha propuesto en su momento estados de excepción para agilizar el rescate de la red vial. Otros dicen no, es momento de que hay que atender los procesos legales pendientes en algunos tramos y también transparentar el gasto. ¿Qué podemos hacer para avanzar en el tema de las carreteras, donde parece que el invierno va a llegar primero a su fin y no el remozamiento y el rescate de toda esta red vial? Fernando, ¿por dónde podemos abordar este tema? Bueno, Ben, yo creo que primero que nada debemos de tener claro cuáles son las causas de tener las carreteras como las tenemos. Yo platicaba hace unos minutos con Luis Miguel. Yo recuerdo cuando yo estaba terminando la carrera de Derecho, más o menos por los años 99, que estaba en ese entonces el gobierno de Alfonso Portillo, que heredó un modelo que venía del gobierno de Arzú. En esa época estábamos viendo cómo se terminaba una dirección general de caminos y empezaba una fiesta de contratos para limpieza de carreteras, para mantenimiento de carreteras. Ahora, Fernando, una dirección general de caminos señalada de corrupción en su momento. Claro, claro, pero a lo que yo voy es, teníamos un modelo que el Estado, como es su obligación, prestaba los servicios. Un modelo que el Estado venía, construía, mantenía, desarrollaba. Y supuestamente, mira qué paradójico, lo cambiamos por un modelo que ¿qué era lo que iba a hacer? Evitar la corrupción. ¿Qué es lo que nos tiene hoy día así? Tenemos casos como casos de construcción y corrupción, que lo que nos ha llevado es a esto. Estamos hablando de empresas que estaban pagando favores por mantener carreteras, por construir carreteras. Entonces, el Estado es un prestador de servicios. El Estado tiene la obligación de brindarnos servicios como la salud, como la educación y también las carreteras. Entonces, cuando nosotros vemos que dicen que van a cambiar el modelo, yo me pregunto, ¿es mejor lo que tenemos ahora a lo que teníamos? ¿Por qué nosotros insistimos en que es necesario tener un Estado fuerte que tenga carreteras en condiciones, que preste servicios en condiciones? Porque si lo que nosotros hacemos es ir mermando las capacidades del Estado bajo el supuesto que son corruptos, lo que vamos a hacer es trasladarlo a otros sectores que no tienen como principal interés la prestación de servicios, sino el lucro. Y cuando hacemos ese traslado, yo digo,
no vamos a eliminar la corrupción, porque la corrupción, ahí están los casos que nos demuestran que continuó. Y no solo no eliminamos la corrupción, ahora no tenemos ni carreteras. Y hablar de un modelo de trasladar esto, hacerlo aún todavía más privado, yo lo veo más complicado. Luis Miguel, ¿cómo nos quedamos sin carreteras? ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, yo voy a señalar como responsable número 1 a la corrupción. Guatemala ha ensayado básicamente con 3 modelos para la construcción de carreteras. Empezamos, como decía Fernando, con un modelo completamente público donde la Dirección General de Caminos tenía su personal, tenía maquinaria y construía las carreteras, señalado de corrupción, como bien señalabas. Luego pasamos a un modelo donde se tercerizó el servicio de construcción de carreteras y entonces la Dirección General de Caminos y el Ministerio de Comunicaciones pues contrataban diferentes empresas para hacer las carreteras. Y también ensayamos con un modelo alternativo que no sustituyó al otro, que fue un modelo de concesionar alguna carretera. Este es el caso de la carretera Palín-Escuintla, por ejemplo, en el cual la empresa Marnos construye la carretera y luego se encarga de mantenerla, ¿verdad? El famoso peaje. El famoso peaje, ¿verdad? Yo creo que si vemos los 3 modelos, este modelo último por lo menos ha estado libre de señalamientos de corrupción hasta el momento y pues la carretera se mantiene bastante bien. Se han ido al puerto en este tiempo, pues creo que es de las pocas carreteras en el país que están bien. Ahora, podemos discutir cuál es el mejor modelo, pero yo creo que más importante deberíamos discutir cuál es el mejor modelo institucional que debemos construir para poder fiscalizar la corrupción, porque al final de cuentas no importa tanto si se hace de forma privada, si se hace de forma tercerizada, pública, perdón, o tercerizada, sino más bien cómo vamos a fiscalizar que sí se haga y que el dinero se invierta correctamente. Y ese es el problema de fondo. El problema de fondo es la corrupción, porque todos estos modelos, o por lo menos los 2 modelos grandes, que es el modelo público y el modelo tercerizado a privados, han sufrido de problemas de corrupción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para evitar que esto siga pasando y que podamos tener carreteras? Hay un dato que salió del ENADE interesante, me pareció, y es que en 5 años no hemos construido un solo kilómetro de carretera. Ahora, el presidente Morales en aquella propuesta junto con el Ministerio de Comunicaciones hablaban de una casi que recuperación de caminos, como que dándole funciones nuevamente a la Dirección General de Caminos. ¿Eso no es regresar al modelo anterior o qué novedades podemos implementar ahí, como decía Luis Miguel, que nos pueda garantizar que se van a fiscalizar los recursos? Porque el problema en este momento es que las constructoras, muchas de ellas que llegaban al Congreso de la República para cabildear uno u otro proyecto, construían carreteras que no se podía saber si contaban con las calidades específicas de los tramos que debían de trabajar. Y pasaba o llegaban las primeras lluvias y esas carreteras se echaban a perder. Entonces, ¿cómo retomar o cómo tomar la propuesta del presidente de voltear a ver nuevamente a Caminos y garantizar que se puedan fiscalizar esos recursos? Bueno, ven, yo te voy a decir que para mí esa debería de ser el camino ideal. Quiero poner un ejemplo con el sistema de peaje que nos estaba enseñando Luis Miguel. El Estado está obligado a que todos los guatemaltecos podamos circular libremente por el país sin tener que pagar. Tenemos que tener accesos a carreteras gratuitas. Entonces, bueno, pagadas con impuestos, ¿verdad? Claro. Optar por usar la autopista Palín-Escuintla es una opción que nosotros podemos tomar, pero existe una vía alterna que podemos tomar sin pagar. Entonces, si el Estado siempre va a tener la responsabilidad, porque es una de sus responsabilidades esenciales, de crear, de mantener, de construir las carreteras, entonces yo sí veo viable, y yo veo importante, como te lo decía hace unos minutos, una necesidad de fortalecer el Estado. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando ahorita? ¿A qué nos lleva todo esto de la lucha contra la corrupción? Siempre hemos hablado de decir, bueno, no podemos tener un buen Estado porque la corrupción está ahí metida. No hay que darle cosas al Estado porque el Estado es obsoleto, se roba el dinero y no construye. No. Llegar al modelo de Estado que hoy día tenemos no ha sido que nos lo inventamos hace 15 días. Esto viene del consenso de Washington, de ciertas presiones internacionales que se hicieron para que decía hay que reducir al Estado al mínimo y que sean los servicios privados los que presten y que el Estado lo supervise. Aquí en Guatemala ese modelo no ha dado resultados. No ha dado resultados en salud, no ha dado resultados con las carreteras. Entonces, ¿pero era el modelo el malo o es la corrupción que
infectó a esos modelos y que no se pudieron implementar? Mira, yo sinceramente creo que debemos volver a que el Estado sea el prestador de los servicios. Y para mí, yo votaría porque tuviéramos nuevamente, y ya no estamos hablando del Estado que teníamos en 1980, 1990. Ahora, digamos que sí, existen muchos otros mecanismos y muchas formas de control, muchas formas de fiscalización de la ejecución de recursos. Pero a ver, un Estado, es más fácil. A ver, Fernando, pero un Estado prestador de servicios que no sea burocrático, que no tenga los problemas que hemos visto en las instituciones públicas, mira, pues sí preste servicios eficientes. ¿Cómo llegar a eso? Solo te voy a terminar la idea. Mira, pues, es más fácil que haya corrupción en la adjudicación de contratos. Es más fácil que se mueva el dinero de esa forma que haya corrupción interna en la ejecución interna del Estado con los sistemas y controles que hay. Sí, es cierto, es un Estado burocrático, pero a ver, ¿qué ha resuelto este sistema de concesiones? Tenemos 3 años, 4 años que las carreteras están en las peores condiciones. Para estar en esas condiciones, yo regreso y digo, volvamos a un estado donde tenemos que fortalecer el Estado. Y es parte de las cosas que como sociedad nos tenemos que plantear. Tener ese Estado reducido al mínimo es lo que hoy día tenemos. Mala educación, mala salud, mala prestación. Y siempre nos van a asustar un Estado reducido al mínimo que no nos resolvió. Lo que pasa es que yo digo, si no, digamos, el tema aquí no es quién va a prestar el servicio, creo yo, porque ya vimos que en ninguno de los dos modelos o de los dos modelos principales que hemos ensayado en el país, hemos resuelto ese tema. Y es que el problema es un problema más de fondo, un problema institucional, un problema de corrupción. Entonces, aunque regresemos al modelo en el que el Estado va a ser el que construye las carreteras, va a comprar su maquinaria y todo, probablemente si seguimos con las instituciones cooptadas, si seguimos sin capacidad de fiscalizar, vamos a tener los mismos problemas de carreteras en mal estado, porque al final de cuentas el problema de fondo es que el dinero se va para otro lado, no para el lugar donde tiene que estar. Y es que en lugar de hacer una carretera de cierto grosor, la hacen de la mitad para poder robarse ese dinero. Entonces, nada nos garantiza que regresar al otro modelo nos va a ayudar. Yo estoy de acuerdo, digamos, en ese sentido con Fernando. Podemos ensayar diferentes modelos, podemos ver si regresar al otro modelo nos ayuda, pero yo creo que primero tenemos que limpiar las instituciones y asegurarnos de que podemos fiscalizar lo que estamos haciendo. ¿Qué hace la Contraloría General de Cuentas para poder ver que las carreteras se estén haciendo como se tienen que hacer en todo el país? Porque no solo es lo que contrata Caminos, también estamos hablando de corrupción a pequeños niveles en municipalidades, en calles que se hacen dentro de las poblaciones pequeñas y grandes que hay en el país. Entonces, estamos en un problema realmente grave institucional de corrupción. Si no resolvemos eso, no importa el modelo que ensayemos, creo que no vamos a avanzar mucho y literalmente no vamos a avanzar mucho porque las carreteras van a seguir siendo lodazal. Y es que también en el permanente trabajo de remozar, de construir carreteras, puede que exista un negocio. Existe. Y eso es algo que para el Estado genera pérdidas y para tal vez algunos ganancias. No podemos tener cada invierno, cada 2 inviernos, esta infraestructura tan débil, estos puentes que terminan colapsando. Lo decía Luis Miguel, ¿quién fiscaliza? ¿Quién sabe si realmente se están construyendo las cosas que dicen que van a implementar, que van a construir? Fíjate que lo que en las leyes existe, ahí es donde vemos nosotros todo el entramado. Primero está la Contraloría General de Cuentas, que tiene que supervisar la inversión de los fondos públicos, pero en el caso concreto de las carreteras, y es donde te digo que se veían los grandes negocios a través de la corrupción. Primero, el Estado licitaba la construcción de la carretera, y aparte de que licitaba la construcción de la carretera, también hacía una licitación para la supervisión de la carretera. Y luego la Dirección General de Caminos o el Ministerio tenían que supervisar lo que los supervisores estaban haciendo. Entonces, hemos llegado a un nivel que reducimos esta institucionalidad pública al mínimo y dejamos los servicios, hasta el control, como te digo, porque así se llaman, contratos de supervisión de obra. Entonces, si no tenemos un Estado que tiene ni la capacidad de construir ni la capacidad de supervisar, entonces no vamos a ningún lado. Le estamos dando la razón entonces al ministro de Comunicaciones cuando dice esto no es por voluntad propia, que yo no lo puedo hacer, simplemente estoy atado de manos. Estamos dando la razón a Aldo García. Yo creo que son dos cosas diferentes, Ben, y creo que es importante que se aclaren estas cosas. Primero, cuando el sistema corrupto funcionaba perfectamente,
veíamos por lo menos mantenimiento de carreteras. Mal que bueno, bien, pero, había cierto mantenimiento. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque si en 5 años, digamos, de que el sistema corrupto se puso tal vez más fuerte, ¿verdad? Desde que entró el gobierno del Partido Patriota, la banda de delincuentes del Partido Patriota, lo que vimos fue que no se construyó un solo kilómetro de carretera, entonces ni se les dio mantenimiento. Veamos el estado de las carreteras, tratemos de viajar no vayamos muy lejos, vayamos a la Antigua, ¿cómo está la carretera? Entonces, yo no estoy de acuerdo en que en ese sistema corrupto se haya logrado avanzar nada. O sea, no se construyó un solo kilómetro de carretera. No estoy diciendo que se avanzó. Lo que yo digo es que bajo ese sistema que existía en esos momentos, y que son dos cosas diferentes, bajo ese sistema se daba algún mantenimiento, pasaba algo cosmético en las carreteras. Pero con el actual ministro de Comunicaciones y en el actual gobierno, ellos, por su ineptitud y por la burocracia, no han logrado ni adjudicar esos contratos, ni han logrado dar un mantenimiento. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. No vamos a decir que el ministro tiene razón en la situación en la que estamos. No. A él hay que juzgarlo por su ineptitud y por los pocos avances que ha logrado. Pero tampoco vamos a dejar de cuestionar que el modelo que se estaba utilizando era el modelo perfecto para engrasar la corrupción. Te voy a poner un caso muy concreto que yo conozco. A ver, nos vas a decir el caso al regresar y ya nos toca la primera pausa de la noche. SF sin carreteras, volvemos luego del corte.